¿Qué tal, jóvenes? Buen día. Nuevamente nos encontramos en otra clasecita. Bueno, vamos a algo que se llama laboratorio de docencia. Bueno, como ya ustedes se podrán imaginar, esta clase está enfocada en cómo ustedes pueden dar una clase o cómo ustedes van a aprender, cómo pueden tener una guía para dar clases. Bueno, todavía no he tenido respuesta de sus tareas de esta semana. Espero que haya sido positiva, espero que hayan manejado bien, pero bueno, ya lo vamos a ver. El de la semana pasada fue muy gratificante todas sus participaciones. La verdad me dio gusto que todos aplicaron e hicieron las tareas como se debía. Entonces ahí ustedes obtuvieron mucha respuesta, una nueva experiencia y que vamos a seguir puliendo. Esta semana ya no será tanto actividad que les dejaré de dar clases, pero vamos a ver qué puedo hacer yo por ustedes para que si alguno de ustedes es maestro pueda hacer un mejor trabajo. Bueno, docentes. A menudo los profesores se concentran exclusivamente en el dominio de los contenidos, olvidando los aspectos metodológicos. Es decir, ese profesor es un genio, pero no sabe transmitirlo a sus alumnos. O el profesor sabrá mucho, pero sus clases son muy pesadas. Es muy común encontrarnos, yo creo que ustedes ahorita ya 2 semanas que les dejé actividades que ustedes hacen el trabajo de docente, donde no es tan fácil enseñar. Muchos, me incluyo yo, cuando era yo alumno, nos ponemos en el papel de criticar al docente, es decir, este profesor no sabe, este profesor es gracioso, este profesor se traba, este profesor me cae mal, me cae gordo, este me está regañando, me deja mucha tarea. Pero cuando ya nos ponemos, en mi caso, que yo ya me puse en el papel de docente, sí te das cuenta de que para hacer una clase entretenida, una clase interactiva, una clase que se comprenda bien, una clase que no sea aburrida, un aprendizaje significativo, actividades que tienes que dejarles a los alumnos para que hagan sus tareas y todo eso, es un trabajo muy difícil, no es algo tan sencillo. Entonces, por una parte está, como dice ahí, el docente que sí sabe mucho, pero que no sabe hablar, que no sabe explicarlo, que al momento de poner un ejemplo entiende que el alumno ya tiene el mismo nivel que él y no se da el tiempo de, de preocuparse por el alumno. Entonces sus clases llegan a ser un poquito aburridas o no entendibles. Entonces él dijo todo lo que tenía que decir, pero lo dijo a un nivel técnico donde el alumno no llegó a comprender. Y por otro lado, también está el profesor que hace las clases pesadas, es decir, que sí sabe, tal vez lo sabe decir, pero olvida la participación de los alumnos, olvida los intereses de los mismos alumnos y de cierta manera hace que toda esta sabiduría no se llegue a transmitir del todo bien. Ahorita que por ejemplo ustedes aplicaron la clase de plática clase, tratar de enseñarle a alguien un tema que suene como plática, se podrán dar cuenta que cuando ustedes se ponen al nivel de una persona platicándole y no tratándole de enseñar, es donde más se aprende. A mí me pasó como alumno que el docente explicaba, no entendía, y le decía yo a mi amigo que al final de la clase me explicara o que ya en la tarde nos viéramos para que él me explicara. Sí, y en cuestión de 30 minutos él ya me había hecho comprender lo que el docente no se pudo. ¿Por qué? Porque estaba yo platicando con ellos. Entonces, ese tipo de docente me gusta hacer a mí, que me sienta yo integrado en un grupo de alumnos y sientan que tienen otro alumno ahí al lado con el que pueden platicar, con el que tienen confianza de preguntar, con el que les explica de una manera sencilla, sin que se complique, sin que trate de sonar muy rebuscado, sin tratar al alumno como que, ay, es que tú no sabes y yo sí. No, recuerden, mi padre me enseñó que nadie nace aprendiendo, entonces todos tenemos la, la capacidad de aprender cualquier tema si nos lo proponemos, y también cuando nos lo enseñan bien o cuando el docente hace un buen trabajo. Y claro que también cuenta mucho cuando el alumno quiere aprender. Bueno, formar es llevar al alumno a una situación inicial, de una situación inicial a una situación final. Es decir, cuando si ustedes se proponen dar una clase, ahorita que ya han tenido 2 actividades para dar clases, deben de saber que el alumno está en un punto y lo que ustedes quieren llevar es al otro punto. Es decir,
este alumno no sabe preparar chocomil y lo voy a llevar a que sepa preparar chocomil. O este alumno medio le salen más o menos los chocomil y lo que yo quiero es que aprenda a preparar un buen chocomil. Entonces, vamos a partir de un punto que no siempre es el mismo. Recuerden, hay alumnos que saben un poquito más, hay alumnos que saben menos, hay alumnos que no tienen tanta experiencia, pero al final el objetivo es que todos lleguen a ese mismo punto y a ese mismo conocimiento. Entonces de ahí parte mucho qué es lo que yo quiero enseñar y cómo es que lo voy a enseñar. Primero debemos de saber, se trata de que el alumno adquiera conocimientos. Entonces, el primer objetivo del docente es enseñarle a alguien los conocimientos, es decir, se tiene que explicar y tiene que haber un lenguaje de comunicación, ya sea la exposición, es decir, así como ahorita que yo les estoy hablando a ustedes y ustedes están escuchando, o por otro lado entregarle los documentos para que el alumno tenga que leer, o por otra parte en realizar una práctica donde los alumnos vayan adquiriendo experiencia. Entonces se trata de saber, lo primero que se debe de pensar es que el alumno debe de adquirir cierto conocimiento. Lo que yo aplico o lo que yo hago con los alumnos es tratar de irme directo hacia lo que les va a servir y los temas que son de importancia, porque muchas veces suele pasar que el profesor les dice, léanse el capítulo 1, que son 45 páginas, entonces de todo eso tienen que aprenderse todo lo que viene escrito ahí. Y no digo que esté mal, pero mi experiencia como docente me dice de que empieza con esos títulos, esos temas sencillitos, los conceptos que son necesarios para que empieces a trabajar en la clase, y ya una vez que hayas logrado enganchar al alumno con el interés y que él está motivado para aprender, ya puedes irte a temas más complejos. Bueno, por otra parte, una cosa es enseñarle el concepto, vámonos con la parte del chocomil, preparar un chocomil, por ejemplo, el saber es decirles, esta es la receta, es decir, estos son los ingredientes, este es el chocomil, esta es la leche, esta es la licuadora, así funciona, así se prepara el chocomil, todo tiene chocolate. Entonces, por otra parte está el saber hacer. Lo que persigue es que el alumno desarrolle habilidades que le permitan ejecutar determinadas acciones y tareas. Entonces, no solo se trata de saber, como ya les he mencionado en otras ocasiones, el hecho de que ustedes sepan una receta de memoria no quiere decir que saben cocinar. Hay una gran diferencia entre esas dos cosas. Debe haber un equilibrio entre el que sé los conceptos que se necesitan, pero también sé ejecutar una acción o una operación a través de los conocimientos que yo tengo. Entonces hay mucha gente que sabe hacer las cosas pero no tiene nada de conocimiento, es decir, personas que, o por ejemplo los mecánicos, o muchas mamás que saben cocinar pero no tienen esa forma de saber explicarlo o cómo es el proceso, solo saben de que lo tienen que poner con aceite durante 5 minutos. Entonces hay una cierta diferencia, pero se debe tener un equilibrio entre las dos cosas. El conocimiento no sirve de nada si solo está guardado en su mente o en la cabeza de que alguien que está. Por eso se dice que ya la educación ya no se trata de memorizar, es decir, ustedes saben que ya en estos momentos cualquier cosa que ustedes quieran consultar la encuentran en Google en cuestión de instantes. Ya es raro a la persona, sobre todo de su edad, que no tenga un smartphone y que no tenga conexión a internet para preguntar qué cosa es y cómo se hace. Pero a pesar de eso existe algo que es cómo saber hacerlo, cómo se ejecuta una acción, porque a veces no es suficiente con tener el conocimiento, sino que se tiene que pasar a la parte práctica para que se pueda comprender. Y en este punto a mí me ha tocado ver cómo las dos cosas se van enganchando, es decir, una vez que estás haciendo las cosas empiezas a decir, ya sé por qué aprendí este concepto, y cuando ya estás con un concepto y ya hiciste la práctica dices, por eso es bueno que yo sepa este concepto, por eso me lo tengo que memorizar para que lo pueda yo hacer la siguiente vez mejor. Entonces siempre debe haber un equilibrio. Yo por eso soy fanático de realizar actividades con los alumnos, no solo de dejarles mapas conceptuales, dejarles que hagan resúmenes,
porque al final de cuentas eso es solo una actividad que no los lleva a interactuar realmente con lo que se requiere. Entonces, y tampoco soy de los que solo van a hacer prácticas y ejercicios sin que tengan un conocimiento previo. Es importante manejar esas dos cosas para que se vayan complementando. La educación así funciona, entonces hay que tomarlo en cuenta si algún día ustedes van a tomar este papel de docentes, que tienen que ver esta interacción entre enseñar el conocimiento y qué hacer con ese conocimiento o para qué me sirve ese conocimiento. Por último, está las actitudes. Se pretende que el alumno perciba, reaccione o coopere positivamente en relación con algo. Entonces, ya les mencioné que algo que cuenta mucho entre el aprendizaje, y ustedes ya lo vivieron cuando aprendieron a hacer algo y enseñaron también, eso mismo lo tuvieron que enseñar, cómo cuenta la actitud. Cuando ustedes quieren aprender algo, cuando ustedes muestran interés, la materia no se vuelve pesada, no se vuelve aburrida, no se vuelve diferente, porque yo les decía que también les he dado a alumnos de derecho la clase de computación, y por su perfil o por la misma forma en lo que ellos quieren estudiar, no les gusta interactuar con la computadora. Y sí me tocó alumnos de que, ay, por fin terminó esta materia, pero aún así se hace el esfuerzo de encontrar cosas que les pueda servir a los alumnos y que puedan manejarlo, porque si ellos no están motivados, no se tiene ningún objetivo. Hay que cambiar la mentalidad de la educación. Muchas personas creen que la educación es algo a fuerza, algo que lo haces porque es tu obligación, porque tienes que ser alguien en la vida, ¿no? Y la educación, recordemos que si yo quiero aprender algo, es por voluntad y porque me va a servir a mí. Ustedes ahorita están estudiando psicología, porque muchos tienen el gusto por la materia, por estudiar psicología, por el comportamiento humano. Otros pues ya están en un trabajo o ya quieren tener un trabajo y saben que esto es a lo que se quieren dedicar. Entonces imagínense que yo agarrara estas clases que les estoy dando a ustedes, o las que les corresponde a ustedes de psicología, y los vaya a dar a alumnos de secundaria que todavía no saben ni qué es lo que quieren hacer. Entonces, la actitud cuenta mucho en cuanto yo quiero aprender, y también cuando el maestro quiere dar clases. Es muy obvio cuando te encuentras un docente que está cumpliendo con el horario, o un alumno que por otra parte también no está haciendo lo necesario para llegar al aprendizaje. Entonces es importantísimo que se cuente con una buena actitud. Y una buena actitud no quiere decir que siempre van a estar sonriendo, que siempre son positivos, pero muchas veces nos toca estar en los papeles de que tenemos problemas familiares, problemas personales, pero cuando yo me estoy enfocando en la educación, aunque yo no lo quiera hacer, tengo que saber que si me dejan una tarea, que si me dejan una actividad, que si el docente está poniendo algo, es con un interés y con un punto de vista que me va a ayudar a mí. Entonces hay que combinar estas tres cosas: el conocimiento primero, y el después cómo se hacen las cosas, y también la actitud que se toma al momento de llevar una clase. Por otro lado, el alumno o participante. Entonces, los alumnos aprenden de formas muy diversas en función de sus experiencias académicas anteriores, de sus intereses y de su situación actual. No aprende igual el alumno de primer curso de licenciatura de la universidad que el participante en un programa de posgrado. Entonces, recordemos que no siempre va a funcionar la misma clase para los mismos alumnos, ni aplica para todos. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo les he dicho que un grupo de psicología es muy diferente a un grupo de enfermería. No por el simple hecho de que sean diferentes personas, no, sino que ya el perfil del alumno está enfocado a otro tipo de cosas, y hay que entender eso. También no es lo mismo tratar de enseñarle a hacer un chocomil a un niño o que a un adulto. Y por otra parte, me ha tocado relaciones u ocasiones en las que pasó, y es muy curioso o muy divertido, que en el dado caso de que, por ejemplo, yo les doy clases a ustedes,
y para mí es muy entretenido, pero hubieron ocasiones en que yo le tuve que enseñar algunas cosas a mi esposa y resultó un problema, resultó muy complicado por el mismo hecho de no tener ese respeto de alumno maestro y maestro alumno en el donde trataban pues como lo que es, como mi pareja. Entonces había ciertas respuestas que incomodaban, de repente había frustración y es el aprender a manejar el tipo de auditorio que se tiene. No siempre va a ser el mismo y siempre nos vamos a encontrar con diferentes situaciones, por lo que siempre hay que considerar que no todas las clases van a ser igual y no todas las personas tienen la misma capacidad de aprendizaje y de entendimiento. Hay que ser muy flexibles, hay que tener cierta paciencia y saber enfocar hacia dónde van las cosas. Yo les podría poner esta semana como actividad de que traten de enseñarle una actividad a un niño y a un adulto y vean cuál es la diferencia en las reacciones, pero esta semana no los voy a dejar que den ninguna clase, pero ustedes podrían notar esa misma diferencia, o vean ustedes ahorita, comparen su nivel de ahorita de hacer, por ejemplo, las tareas que yo les he pedido. Si yo se las hubiera dejado este tipo de actividades en la secundaria, y porque yo me incluyo en ese grupo de la secundaria, que a mí me daba mucha pena en la secundaria participar o exponer o realizar que yo aprenda algo y que se lo tenga yo que enseñar a alguien. En la secundaria iba a ser imposible que yo diera esa actividad porque no me gustaba y no tenía yo participación con otras personas. Entonces hay que saber qué tipo de alumnos se tiene y adaptarnos a cómo los alumnos se comportan. Siempre las clases están enfocados, ok, a qué grupo le voy a enseñar, y si es muy general, que no importa quién le tenga yo que dar, se tiene que cuidar mucho los conceptos. Ahora, los conocimientos de los alumnos. La formación pretende que se produzca un cambio en el alumno. Este cambio es la diferencia entre la situación inicial y la situación final en relación con el alumno, en cuanto a conocimientos, habilidades y actitudes. El conocimiento de los alumnos permite motivarlos más, con lo que aumentará el esfuerzo y dedicación y en consecuencia los resultados a obtener. Cuando, ya les mencionaba yo esto en la previa, cuando ustedes quieren enseñar a alguien, cuenta mucho la actitud y cómo un alumno va a tomar la clase. Es decir, si está motivado, si tiene interés, si yo logro convencerlo de que lo que yo le estoy enseñando le va a servir o es algo útil, o hay algo que le va a servir en su vida laboral, el alumno comprende muy diferente a la clase. Ya les decía yo, imagínense que se van a la calle, se encuentran a un desconocido y de repente ustedes les empiezan a hablar de, no sé qué tema habrán escogido de psicología, de la depresión, o del comportamiento humano, o de las inteligencias múltiples. Cualquier tipo de tema que ustedes le vayan a enseñar a una persona que no quiere, que no está buscando una clase, van a tener un problema, porque ahí hay un problema de actitud y del conocimiento. Hay que saber en dónde se puede dar una clase y en dónde se va a dar. Entonces, a mí como maestro de computación o como maestro de ciencias exactas me ha tocado de repente dar clases numéricas a alumnos que no manejan para nada los números. Están peleados de que yo me voy a estudiar aquí porque no quiero nada de matemáticas, o yo quiero aquí porque no quiero nada de esto. Y enseñarle a ese tipo de alumnos, ciertamente matemáticas no es fácil. Cuando ya tienes que buscar eso, para mí la estrategia correcta fue cambiar los ejercicios. ¿A qué me refiero con cambiar los ejercicios? Me ha tocado hacer ejercicios de que tienen que organizar una fiesta, de que tienen que organizar su viaje escolar, o imagínate que estás en el trabajo, te pagan tanto, te descuentan tanto, tienes que pagar tanto de la renta. Ese tipo de cosas en las que enfoco en cuanto a lo útil en la vida, cambia la perspectiva para ellos, porque le demuestran cierto interés cuando hay algo que no es para ellos de su interés. Entonces, siempre se enfoca mucho y cuenta mucho las actividades que se tengan que hacer
dependiendo de lo que el alumno quiere y de lo que el alumno sabe. Porque muchas veces, bueno, supongamos clases de computación, me tocó ver alumnos, bueno, tienen que encender aquí y irse a Windows y abrir Word. Entonces, un alumno no había utilizado en su vida Microsoft Word, ni siquiera sabía dónde estaba el botón de inicio, ni había arrancado una computadora. Eso me pasó ahí en unos cursos que di aquí en el CECIT. Pero a ese nivel estamos, donde tenemos que comprender qué tanto sabe el alumno para poder abordar el siguiente tema. Los conocimientos previos ayudan a una mejor educación. Entonces, entre un alumno, entre más lee, es decir, no que lea dentro de clase, sino que está leyendo o le gusta leer libros, le gusta leer noticias, le gusta leer las publicaciones en Facebook que hablan de datos interesantes, o que por otra parte también mira series, o que por otra parte le gusta platicar con sus familiares, o que está cada que se encuentra algo nuevo y quiere aprender. Eso facilita mucho la educación de un alumno, es decir, porque ya tiene conocimiento de ciertos temas y ya más o menos las puede ir relacionando. Bueno, vamos con los estilos de aprendizaje. El aprendizaje más importante es aprender a aprender. Ya les había yo mencionado, si ustedes aprenden a aprender en la primera actividad que les dejé, donde ustedes tienen que aprender a hacer algo por gusto, si ustedes aprenden a aprender, es decir, si ustedes encuentran cuál es la mejor manera en la que ustedes aprenden, van a lograr mucho, porque ya ustedes están enfocándose en que quieren aprender y ya saben cómo ustedes aprender. Bueno, vamos a ver algunos tipos de aprendizaje. En algunos de ustedes, de estos van a encajar ustedes y ya me dirán qué tipo de alumnos son. Bueno, la primera es el convergente, el alumno convergente. Es un alumno el que domina las capacidades de conceptualización abstracta y experimentación activa. Es muy eficaz en la aplicación de la práctica de ideas. Este tipo de estilo de aprendizaje que ofrece resultados óptimos para estudios técnicos como la ingeniería. Bueno, por ejemplo, a mí yo soy una persona que le gusta que le pongan ejercicios o estar resolviendo los casos en películas de misterio. Me encanta, me fascina. Soy una persona de que conforme va pasando la película yo voy tomando ciertas piezas. A eso se refiere a la abstracción, de ir tomando los elementos más importantes, ir relacionando y haciendo deducciones. Y también ir experimentando. Soy de las personas de que si mira de repente un tutorial en internet, bueno, ahora lo voy a probar en mi casa. Bueno, yo también quiero hacer esto, lo voy a intentar. Y se está experimentando. Este alumno es aquel que prefiere los ejercicios, es decir, a mí no me dejen teoría, profe, a mí déjeme que vamos a salir. Porque ha pasado muchas veces que quizás consideran que el alumno no sabe, pero a veces el alumno lo que quiere es ejercicios y estar haciendo prácticas, estar experimentando, haciendo nuevas cosas. Por eso les decía yo que es importante enfocar qué es lo que me gusta y qué tipo de alumno soy. Entonces, quizás alguno de ustedes es el alumno convergente, ese que le gusta estar practicando, haciendo, experimentando, en el que comprenden una idea y la ponen en práctica, y que el concepto que ya aprendieron tratan de enfocarlo, o ya en ese momento lo están relacionando con algo que ya conocen, o que quizás vaya a funcionar con algo que ya conocen. Bueno, si alguno de ustedes es convergente, ahora se puede dar cuenta, o quizás puedan entrar en dos categorías. Por otra parte, el divergente es el que dominan la experiencia concreta y la observación reflexiva, lo cual es en cierto modo opuesto a las capacidades del convergente. Entonces, ¿cuál es la experiencia concreta y observación reflexiva? Una experiencia concreta se refiere a de que este es el concepto. Por ejemplo, hablamos de un tema de filosofía. Aquí la lógica me indica que es esto, ¿ok? Y la observación reflexiva es que a partir de lo que ustedes aprendieron empiezan a hacer sus reflexiones, hacer su análisis, empiezan a pensar de lo que acaban de aprender cuando es solo un concepto. Su principal punto fuerte es la gran capacidad de imaginación, lo que hace muy efectivo en situaciones como la tormenta de ideas, que es lluvia de ideas. Es un alumno que se interesa mucho por las personas y por tanto es un futuro candidato a directivo de área de recursos humanos. Entonces, me imagino y sospecho, pero solo son suposiciones mías, que muchos de ustedes son este tipo de alumnos, el alumno divergente, el cual dominan la experiencia concreta y la observación reflexiva.
que les gusta la imaginación y les gusta ese tipo de interacción con las personas. Eh, ¿A qué me refiero con la interacción con las personas? Es que les gusta imaginar y pensar cómo es el comportamiento a través de quizás una entrevista o quizás a través del análisis de sus respuestas. Ustedes pueden ir viendo cómo se hacen las cosas. Aquí maneja lo que es la observación reflexiva porque la mayoría de los psicólogos o las personas que por ejemplo están en marketing o algo, que están en el área de recursos humanos, este tipo de cosas es lo que les gusta, estar durante la observación, estar obteniendo resultados y a partir de lo que ustedes están observando hacer sus deducciones. Es una mente muy creativa y son aquellos alumnos que si los pones a escribir un cuento o que tienen que hacer alguna actividad que incluya algún tipo de dibujo, son capaces de realizar grandes actividades. Yo lo he visto y lo noté mucho en las diapositivas que me entregaron. Algunos de ustedes con muy buenas diapositivas, excelente orden, tenían las imágenes necesarias, entonces su capacidad de organización es bastante creativa y bastante buena, por así decirla. Por otro lado tenemos el alumno asimilador. Es un alumno en el que las capacidades dominantes son la conceptualización abstracta y observación reflexiva, indicado para crear modelos teóricos. Es un estilo de aprendizaje más indicado para ciencias básicas que para las aplicadas. Parece indicado para incorporarse a departamentos de investigación, planificación o para trabajar en áreas de conocimiento tales como la economía y las matemáticas. Bueno, asimilar es comprender algo, son las personas que entienden que 2 más 2 es 4, que el dinero es dinero, que 100 pesos, si yo tengo 100 y me gasto 50, me van a quedar 50, y que no se complican mucho en ciertos aspectos, en el de tener que imaginar o el de tener que pensar. Son esas personas que consideran las ciencias exactas, que no hay falla, aquellas personas que les gusta trabajar, ya sea con dinero, ya sea con números, ya sea en actividades que sean muy concretas, que no requieran de mucho pensar, ¿no? Díganme, vas a ir a traer cajas, vas a llevar estas cajas a estos lugares, vas a cobrar tanto dinero. Entonces ahí es donde están estas personas que les gusta trabajar directamente con esas cosas que no cambian. Que no cambian me refiero a decir las matemáticas, la economía, se manejan cierto tipo de fórmulas, o trabajar directamente con Excel también es lo mismo, donde la misma fórmula se aplica y no cambia en ninguna situación. A diferencia de, por ejemplo, ustedes que están en psicología, deben de comprender que a veces un comportamiento te puede dar a que quizás tenga depresión, o quizás sea bipolaridad, o quizás un ataque de ansiedad, o quizás ninguna de las anteriores, solo fue un mal momento en el que se lo tomaron. Entonces, los que les gusta asimilar tratan de ser concretos y entender cómo funcionan este tipo de cosas sin que se compliquen más. Entonces, si ustedes son de ese tipo de alumnos, ya vayan checando si son de tipo de alumno. Bueno, por otro lado tenemos el acomodador. Se encuentra cómodo con la experiencia concreta y en la experimentación activa. Sus puntos fuertes consisten en hacer cosas y participar en nuevas experiencias. Su reacción cuando la teoría no coincide con la realidad es rechazar la teoría. Vean qué punto tan interesante es este. El acomodador es aquella persona que va como armando un rompecabezas, ¿no? Un rompecabezas en el donde sus conocimientos, cuando coinciden con lo que él dice, los empata de alguna forma, y si no coincide lo que ellos ya sabían, reniegan a la parte de que así no es. No son tan abiertas ni tan creativas, porque ellos lo que les gusta es estar directamente en el trabajo. Y a mí me ha tocado ver muchos alumnos que son así, que tienen mucha capacidad, pero tienen dificultades para pensar o para conceptualizar. Ellos quieren pasar directo a lo que es la práctica. Por ejemplo, yo doy clases de redes
de redes de computadoras a los alumnos de ingeniería. Los alumnos donde empiezo a enseñar la parte de los protocolos, cómo funciona el wifi, cómo son las conexiones cableadas, cómo funciona el mundo del internet, no muy logran comprender, pero al momento de que se tiene que hacer una instalación de red, trabajar con el taladro, hacer las perforaciones, empezar a hacer el cableado, empezar a hacer el ponchado y todo ese tipo de actividades, son los primeros que están ahí, los que quieren estar haciendo este tipo de actividades, son los que encuentran, los que están en la parte directa con la práctica, que solo quieren directamente, que así aprenden más haciendo las cosas. Entonces van acomodando lo que ya aprendieron a cierta forma, a cómo se va acomodando con su manera de pensar. Bueno, aquí dice que personas como las ventas o el marketing, ¿no? Que dicen, no, yo no me interesa cuánto es el interés compuesto, yo solo quiero empezar a vender y recibir el dinero, ¿no? Entonces, hay una gran gama de tipo de alumnos, pero eso se adaptan. No quiere decir que ustedes estén estereotipados nada más en un solo tipo. Ustedes pueden ser la combinación de 2 o 3 de estos tipos de alumnos, o definirse nada más como uno. Ya ustedes sabrán cómo son como alumnos. Actitud del alumno. En la mayoría de los casos esta actitud es positiva y constituye un factor de éxito en el proceso de la información. Entonces, si ustedes quieren ser docentes, este es un taller de docencia, como se dijo al principio, lo primero que tienen que hacer es motivar al alumno en que quiera aprender. Ya lo dije como 3 veces en este solo espacio, pero es importante que ustedes sepan que si ustedes tienen un alumno motivado, si ustedes logran hacer que el alumno quiera aprender, la clase va a ser de lo más fácil. Entonces, también ustedes, ahorita que todavía están estudiando, pónganse en ese papel. Si quiero aprender más, si quiero que mi maestro y mis compañeros aprendan más, yo tengo que demostrar ese tipo de actitud. Ya lo vivieron ustedes en las dos partes, como docente y como alumno. Ahora revisen cuál es el tipo de actitud que tienen ustedes. Actitudes positivas es estar abiertos a nuevos conocimientos, a eso me refiero con actitud positiva. Tener una buena química con el profesor. El profesor no es su familiar ni es una persona extraña. Hay que tomar a las personas, hay que tratar a las personas como personas. ¿A qué me refiero? Que muchas veces me ha tocado ver personas que, por ejemplo, van a pedir van a un restaurante y piden la comida y tráeme mi comida y límpiame aquí al mesero y no le dejan propina o lo tratan mal. Acuérdense que a pesar de que, por ejemplo, a mí que como docente estar frente a ustedes, bueno, ahorita a la distancia de ustedes, a pesar de que me pagan, debe haber un cierto respeto y una forma de tratarme como persona, no como profesor. Y del mismo caso yo los trato a ustedes como personas, no como alumnos, porque todas las personas merecen ser saludados, merecen ser escuchados, merecen tener participación, pero el hecho de tratarlo como una forma de que es maestro y es el maestro y el maestro me tiene que caer mal, no, hay que tener una buena química y hay que recordar que al final de cuentas ese maestro, a pesar de estar en un papel de docente, sigue siendo una persona, y el decir el buenos días, el tratar de hacerle caso en sus tareas, funciona como una actitud positiva dentro de lo que ustedes deben de ser como alumnos. Necesitar aprender y ser consciente de ellos. Recuerden, si ustedes están en un salón de clases es porque están ahí para aprender, no les están pagando por eso, ustedes están invirtiendo su tiempo y su dinero en esa parte porque quieren aprender. Si ustedes no están en el salón con la actitud de querer aprender o de ser mejores personas, están desperdiciando su tiempo y su dinero, ¿sí? Entonces recuerden tener una actitud positiva, no solo conmigo, sino con también todos los docentes con los que tengan clase. Bueno, pasamos a otro tema. Este es el último que vamos a ver: estrategias de aprendizaje. Es el camino o la vía que empleas de manera deliberada e intencional para lograr un objetivo de aprendizaje. En este proceso seleccionarás una serie de conocimientos, procedimientos y técnicas de acuerdo con las exigencias de tareas o problemas específicos a resolver. Las buenas estrategias de aprendizaje siempre comienzan con la pregunta que ordena nuestro pensamiento y conducta hacia el aprendizaje. Bueno, entonces, estrategias de aprendizaje es lo que se hace o lo que el maestro, el docente planea para que el tema sea aprendido. Es decir,
¿cómo voy a hacer que estas personas aprendan lo que les quiero enseñar? ¿O cómo voy a hacer esto que aprendan esto que ellos quieren aprender? Porque es muy cierto que no todos aprendemos de la misma manera y no siempre se enseña de la misma manera, ni todas las formas aplican en el mismo momento. Entonces, la actividad de esta semana todavía vamos a profundizar ahorita con las estrategias de aprendizaje la siguiente semana, pero ahorita yo quiero que ustedes hagan una retrospectiva. ¿Qué es una retrospectiva? ¿Recuerdas a un buen maestro o las buenas clases? Bueno, entonces ahorita lo que ustedes van a hacer en su casita es ustedes describir cuál ha sido esa clase o ese docente donde ustedes aprendieron mejor, donde ustedes dijeron este maestro o esta clase me gustó porque es donde aprendí. Entonces, tienen que describirlo con las siguientes características. Primero, ¿qué maestro fue? Fue mi maestro de inglés, fue mi maestro de matemáticas, fue mi maestro de español. No sé, me tienen que poner, si quieren ustedes pongan el nombre, tienen que poner el nivel, en qué nivel fue. ¿Fue en la primaria o fue en la secundaria, en la preparatoria o ahorita en la universidad fue este maestro el que me gustó como lo hizo? Me van a decir qué materia era, inglés, español, lo que ustedes quieran. Y cuál era el tema, o lo pueden dejar únicamente con la materia y con el tema, o solamente con la materia. Es decir, el profesor que me dio historia, ¿no? Ese es el que me gustó. Y ahí me van a contestar abajito de que me pongan ya todos estos datos en una forma de una tablita organizado. Me van a poner qué fue lo que hizo el maestro, es decir, por qué a ustedes les gustó. No, cuál fue la actividad que hacía o cuáles eran las actividades que hacían. No, es que este maestro nos dejaba hacer ejercicios en clase y nos ponía puntos y nos ponía a competir. No, este maestro explicaba muy bonitas sus clases. No, este maestro nos ponía ejemplos de la vida real. O este maestro nos platicaba mucho de su vida personal. No sé, ustedes me van a poner qué fue lo que hizo ese maestro para que ustedes lo recuerden como uno de los mejores o como una de las mejores clases. Por otra parte, también deben ustedes de colocar que por qué les gustó. A ver, el maestro nos ponía a hacer actividades todos los días y al final nos daba 5 minutos. Bueno, a mí me gustó porque el maestro siempre se preocupaba por nosotros, nos daba espacio, sus clases eran divertidas, yo siempre me hacía reír y siempre participábamos. Ahí es donde aprendí a hacer esto, ahí es donde hice esto. No sé, ustedes me van a describir por qué ese maestro les gustó. Abajito de eso me van a poner ustedes cómo ocuparían esa estrategia para enseñar. Es decir, si a ustedes les gustó esa forma de enseñar o esa forma de dar la clase, ¿cómo lo ocuparían ustedes? Es decir, si a ustedes les gustó el maestro porque habla muy bonito, deben de preguntarse, ¿yo estoy hablando bonito? ¿Yo sé explicar bien un tema? ¿O el maestro me hace muy buenas diapositivas o me entrega muy buen material? Deben de preguntarse ustedes, ¿yo tengo un buen material? Cuando escribo yo un mensaje, ¿soy tan claro que se entiende lo que quiero decir? Bueno, entonces piensen que ustedes van a ser docentes en una semana, entonces tienen que preguntarse qué es lo que hizo ese docente y cómo le voy a copiar para que yo pueda aplicar esa estrategia en un grupo al que le voy a dar clase. Y al final de eso me van ustedes a poner qué tipo de alumno fui o qué tipo de alumno soy. No tiene que ser con lo que les acabo de decir de convergente, divergente, el asimilador, sino que ustedes me van a decir qué tipo de alumno era yo en la secundaria. ¿Era el alumno que le gustaba participar? ¿Era el alumno tímido? O por otra parte me pueden poner el alumno que son ahorita. Soy el alumno que me gusta aprender, que me dejen tareas o que me dejen hacer cuadros sinópticos. A mí me gusta hacer resúmenes, a mí me gusta pasar directo con los pacientes, me gusta, no sé, ustedes me van a poner qué tipo de alumnos son y cómo es que les gusta aprender. Entonces yo voy a tomar ahí y leer sus comentarios. Eso ya lo podrán encontrar ustedes en el foro, pero me interesa saber qué tipo de alumnos son, cómo les gusta aprender, cómo se comportan en clase, qué es lo que hacen, y a partir de eso yo ya los voy a conocer un poquito mejor. Les agradezco mucho, esta actividad está sencillita, solo tienen que recordar a ese maestro y a ponerme por qué era muy buena la clase, por qué les gustó, qué es lo que hacía para que a ustedes les gustara y cómo lo ocuparían ustedes como docente para que puedan dar clases. Y al final, ¿qué tipo de alumnos son? ¿Sale? Les deseo el mejor de los éxitos. Nos vemos la siguiente semana y espero sus tareas. Saludos.